Y vamos a hacer un estudio que ustedes ya fue publicado en el grupo de la iglesia. ¿Saben lo que vamos a estudiar hoy? De la fe. O sea, que es creer, ¿sí? La fe. Hoy vamos a ver la doctrina de la fe. El creyente tiene que conocer la doctrina de la fe. Hay diferentes formas de conocerla. Yo voy a leer, en este caso, para abrir un poco el tema, voy a leer Hebreos 11:1 como un texto áureo del estudio, que pueda guiarnos el texto núcleo, versículo 1, que es muy conocido por todos ustedes. Hebreos 11:1. Tienen que tener la Biblia cuando tienen en sus manos. Usen la Biblia, el celular también. Si tienen manera, perdonen este picapiedra, ¿sí? Todavía estoy en las cavernas yo con estos temas, pero si ustedes pueden resaltar en las aplicaciones que tienen, supongo que se puede, ¿no? Resaltar los textos, háganlo. Yo sigo usando los resaltadores, estoy en las cavernas todavía, y uso la Biblia de papel. Yo uso la de papel, por eso ahí la tengo. Y encima trato que tenga letra grande, porque los ojos se me achicaron. Así que bueno. Pero si ustedes tienen el celu, quiero que empiecen a buscar el resaltador de su celu, porque no puede reemplazar esta etapa tecnológica a algo que ustedes tienen que tener, que son textos resaltados. Busquen la manera en que la tecnología les ayude a resaltar como si fuera en papel, ¿sí? Porque no puede ser que el pueblo de Dios no tenga, o que busque el celu para tener un textito a ver qué. No, tiene que tenerlo como, si va a ser así, usarlo como pizarra de estudio. Yo no lo puedo usar porque no lo sé. Uso la Biblia, listo. Pero la Biblia de papel. Así que, pero si no tenés el celu, buscar la manera. Pero no podemos estar con las manos quietas. Ustedes vieron un aula, caballeros y damas. Ustedes vieron un aula, un curso de discipulado. Jesús discípulo que iba caminando o se sentaba y hablaba. Le diría, tomen nota de esto. ¿Se acuerdan? Y señalaba una higuera, o señalaba esto, lo otro. Iba así, permanentemente. Y ellos iban grabando. ¿Y cómo se grabaron? Y si no, podían escribir después. ¿Está bien? Eran casi todos pibes de 25 a 35 años los discípulos. Estaban con toda la potencia, pero igual. Y el Espíritu Santo se volvió a traer. Ellos atendieron todas las palabras de Jesús. La registraron. Así que cuánto más nosotros. Así que cada uno trate de registrar los estudios. Bien. Se trata entonces de la fe. Y es muy importante, pero tenemos que entenderlo. Dice así entonces Hebreos 11:1. Es pues, yo no voy a decir de memoria porque vos también debieras saberlo, ¿sí? Pero dice así ahí. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Vamos de vuelta? Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Exactamente. Bien, vamos de vuelta. Es pues la fe, la certeza de lo que se Cierren los ojos espera, ahora. la convicción de lo que no se ve. Quédate así, con los ojos cerrados. Señor, permanentemente tratamos de andar con los ojos abiertos. Y vemos tantas cosas, Señor. Muchas de ellas no son reales, pero nos quiere mostrar lo que es real, Señor, por medio de la fe, donde con estos ojos no lo podemos ver. Señor, abrí nuestros ojos del Espíritu, de adentro, para que se nos haga de día. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. ¿El pueblo dice? Amén. ¿Viste la oscuridad, no? Viste nuestros ojos cuando bajamos las persianas, ¿no? ¿Viste la oscuridad? Bueno, es como si subieras en la bicicleta o en la moto y quisieras andar con los ojos cerrados, o si quisieras manejar un vehículo con los ojos cerrados. Bueno, la fe está declarado acá como definición, como algo que no se ve, pero que tenés certeza.
El ciego podría explicarnos mejor que nosotros, porque el ciego de nacimiento camina dentro de la casa como si fuera nosotros. Pero sí, sabe los pasos que tiene, sabe todo, sabe a qué clase está que está hablando ya, sabe todo el ciego de nacimiento. No es de accidente, sí, que está luchando con su trauma. Pero el ciego, porque aprendió a desarrollar otras cosas. ¿Se entiende? Puede manejar las cosas, sabe estar en cosas, sabe dónde está la hierbera, sabe estar la pava eléctrica, lo sabe perfectamente. Mejor que vos, capaz. ¿Se entiende? El ciego. Está complicado cuando lo sacan de su ambiente y va a un ambiente que no conoce. Ahí es peligroso. ¿Sí? Pero, y cuando es un ciego urbano, el tipo sabe, cuenta los pasos, no te lo está contando, sabe perfectamente, listo, que sube la esquina, que estás a 3 metros de la esquina. Perfecto. Lo que necesita es que alguien le diga que ahora puede pasar que tiene verde. Va con su palito blanco delante. La tiene manejada. ¿Escucharon muchos accidentes de ciegos cruzando la calle? No. ¿Escucharon accidentes de gente que tiene 2 ojos y ve muy bien y muere cruzando la calle? Sí. Demasiado. ¿Se dieron cuenta? Julia me dice, vos no ves lo que no querés ver. Sí, tiene razón. Quizás tenga razón. Bueno, vamos a ir a desarrollar este tema de la fe. ¿Eh? Lo primero que quiero que veamos es que tenemos que definir la fe. Tenemos que definirla porque obviamente que no hay una sola religión en el mundo, hay muchísimas religiones y hay muchísimas creencias, etcétera, etcétera. Y aún dentro del cristianismo tenemos diferentes expresiones, ¿sí? Y tenemos particularidades, ¿sí? La manera en que yo lo vivo, aún dentro de un concierto común como es la iglesia, y no sé solar, no sé cómo se habla, más o menos conozco, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya más o menos sabemos cuando predica Ana o Andrea, más o menos, aunque el santo nos sorprende, o viene el pastor Mari, ya sabemos más o menos, ¿sí? Porque nos hemos acostumbrado, ¿eh? Hay una expectativa de mañana, porque la predicadora no la conocemos, no, al menos yo, no. Bueno, pero queremos que el Espíritu Santo se hace cargo, pero es una expectativa. Diferente, más armada, quizás, por eso quizás el Espíritu Santo nos quiere traer a alguien que no lo conocemos. Más armada cuando ya sabemos, bueno, predica la 5, predica Hugo, bueno. Más o menos conocemos quién sube, quién está. ¿Sí? Así que necesitamos definir el tema de la fe, que es algo muy amplio, es un espectro muy amplio, entendámoslo. ¿Sí? Por una razón y una necesidad humana. Porque el ser humano necesita creer. Eso lo tenía ese complejo. Pero claro, en primer punto tenemos que definir la fe. Lo primero que tenemos que entender es que hay que entender que el ser humano necesita creer. Creer, ¿sí? Aunque sea en el perro, en el curandero, en el cacique de la tribu, en el presidente, que vota o que no lo vote. Pero lo votó porque necesitaba creer. Ahora, si se come un sapo es otra cosa. ¿Se entiende esto? Y yo creía. Del lado que sea la cosa, necesita creer. Diga conmigo, creer es una necesidad. Está en la naturaleza humana. Está en la naturaleza humana. Tengo que creer. ¿Sí? Ahora, hay diferentes cosas. Aún en uno mismo. Creer en el tipo orgulloso, la tipo orgullosa creer en sí mismo. ¿Sí? No es que no creo. No, yo no creo nada. Yo ya sé lo que... O sea, ¿en qué está creyendo? En el mismo. Pero no se puede vivir sin creer. ¿Sí? Lo cual no significa que está creyendo correctamente. No significa que está creyendo correctamente. Así que es una necesidad humana creer. Bueno, y ahí está la trampa del diablo, que sabe que es una necesidad creer. La tentación a Adán y a Eva era hacerles creer que necesitaban ser como Dios. Ellos fueron creados como seres humanos, 2 patas, 2 manos. Él era un churro bárbaro, muchachas, y ella era una maravilla, parece, ¿o no? Pero necesitaban creer que eso no alcanza, eso solo. ¿Tenían todo o no? Los viejos, vamos a decir ahora, los viejos, ¿tenían todo o no? Adán y Eva.
no envejecían, no estaban arrugados, no se les ponía pelo blanco, no tenían remo, no tenían dolor, nada, eran felices, preciosa ella, precioso él, la pucha, no necesitaban nada, no había ni calor ni frío, mira por lo que te digo. Va a sonar raro, ¿no? Decí conmigo, no necesitaban ropa. O sea, no necesitaban nada. Y el diablo les hizo creer que necesitaban algo. No cambió el estilo, ¿eh? A nosotros nos llena de ansiedades y de angustias y hacemos macana porque pensamos que necesitamos esto todavía. Y ahí nos mete la fruta delante. ¿O no? Necesitas eso. Cuidado que la metodología no cambió. No cambió la metodología, ¿eh? Cuidado, el árbol lo tenemos siempre delante y bueno, empezando por mí, creo que siguiendo por vos, nos pasa a todos. ¿Sí o no? Y se transforma en otra forma de ser. Se nos transforma. ¿Sí? Así que tengamos cuidado con esto. Entonces lo primero es una necesidad humana. La fe es una necesidad humana. Eso es lo primero. Bueno, no, la vuelvo loca, pero no estaba en el espejo. No. Bueno. Lo otro que tenemos que entender es que en la fe también podemos ver la fe o abordar la fe como un cuerpo doctrinal. Por ejemplo, si yo fuera judío, mi cuerpo doctrinal dice que el sábado no laburarás. ¿Sí o no? ¿Qué dice mi doctrina? No trabajarás. Si fuera judío, no te podés unir o tratar de unirte a una gentil. ¿Se entiende? Que es una judía. Entonces voy a andar con la sociedad judía, ¿o no? Para conocer a una chica judía. Es obvio. Y ella es un judío. ¿Se comprende? Es decir, voy siguiendo un cuerpo de doctrina. ¿Sí? Un cuerpo de doctrina. Entonces, para ser más específico, en lo más cercano a nosotros, un cuerpo doctrinal lo podríamos tener en la Iglesia Católica que tiene un montón de cosas. ¿Se entiende? Bautizar cuando era chiquito, lo bautizaron cuando era chiquito, después tomó la primera comunión. ¿Se entiende esto? Es decir, hay un cuerpo doctrinal. Si vos le preguntas cuál es la fe, fe católica romana. ¿Sí? Entonces, es un cuerpo de doctrina. Y esa lo podemos ver desde allí. También podemos ver la fe como una referencia religiosa. ¿Sí? Es parecido, ¿sí? Pero es más específico la referencia religiosa. Por ejemplo, ya define no solamente de que soy católico apostólico romano porque me bautizaron, porque tal cosa, no, sino porque puedo decir no, porque Cristo murió por mis pecados, porque Jesucristo es el Hijo de Dios, etcétera, etcétera. Es decir, tengo una definición, una referencia religiosa. ¿Sí? Entonces, yo creo, por ejemplo, nosotros tenemos, por ejemplo, una referencia religiosa, los mormones tienen una manera de ver a Jesucristo, los testigos de Jehová otra manera, y los cristianos en general, junto con los católicos, nosotros creemos que es el Hijo de Dios, que es el Rey de Reyes, que etcétera, etcétera, consustancial con el Padre. ¿Se comprende esto? Etcétera, etcétera. Entonces, hay diferentes, cuando yo estoy hablando de la fe, en lo que creemos, referencia religiosa. También podemos verlo también como un deseo personal. Cuando la fe yo la pongo como un deseo personal. Ay, Dios, ayúdame porque quiero tener guita, Señor. Ay, lo quiero a ella. Deseos personales. Entonces uso la fe como si fuera un amuleto. Es típico, en el caso católico, de poner la clásica vela. Y el santoral siempre obedece a un beneficio. Santa porque tal cosa. Voy al San... A ver, dígame, a ver, santo. Es del trabajo, como es. San Cayetano, Jesucristo, voy allá. Mi fe, entonces, estoy utilizando la fe. La estoy mediatizando la fe. ¿Sí? Guarda que quizás vas a acercarnos también en alguna cosa, eso, ¿sí? Entonces, donde la fe se relaciona en deseos personales. Y la clásica palabra, si lo quieres poner en memoria, pues te voy a checar ahí la pantalla, pero sería, si Dios quiere. Si Dios quiere. Pero quiero. Pero lo utilizo Dios. Es expresión de mis deseos. Entonces, es cierto que Dios en su misericordia y en su gracia puede empezar por allí. ¿Sí? Para que yo lo conozca más. Puede ser. ¿Sí? Pero
los deseos personales, los cuales no estoy diciendo que sean malos esos deseos personales, para nuestro hijo, nuestro nieto, nuestros amigos, para lo que sea, o para tu vida o para la economía tuya. No estoy diciendo para la salud, no estoy diciendo que sean malos, pero estoy diciendo de que muchas veces la fe significa eso, ¿sí? Y creo que ahí estoy bien diciéndolo, bien graficándolo, eso. Es una fe de deseo. ¿De qué? De eso. Que es tan diverso como deseos hay. ¿Se entiende esto? Bueno, porque si vamos a ir al finito, busquemos entonces realmente todo este concepto de la fe. Lo otro es también ver la fe desde el temperamento particular. Es decir, hay gente positiva. Vamos a salir adelante. Che, Mbappé nos empató. Tranquilo, lo vamos a ganar igual a Francia. Es decir, tiene un temperamento tipo es positivo. Ahora está el otro que también lo va haciendo, tiene fe. ¡Oh! No apaga el televisor. ¡No! Mirá, el negro ya nos empató. Es decir, el temperamento a veces está muy mezclado con la persona positiva. Y vos lo sabés porque hay gente positiva en la propia familia y gente muy negativa. No puede ser, ¿viste? Permanentemente, no puede ser. Bueno, así que es muy interesante este tema, ¿no es cierto? De que a veces la fe es porque, especialmente en los liderazgos, a veces confundimos unción del Espíritu Santo porque tiene un temperamento que lleva todo, y hasta para predicar o para dirigir los cultos. Tengan cuidado porque hay muchos temperamentos personales, lo cual no está mal, Dios usa esos temperamentos, Dios los va a usar. Pero hay que tener mucho cuidado cuando está ungido o cuando no. ¿Se comprende? Porque a veces es el temperamento de la persona. ¿Se comprende? El temperamento que Dios usa, es verdad o no. Se maneja solamente por su temperamento. Entonces tengamos cuidado. No va a ser un estudio de los temperamentos, ¿no? Por supuesto. Pero es particular, ¿sí? Muchas veces la fe nos parece que tiene que ver con esto. Cuidado que los temperamentos muchas veces tienen que ver con estas cosas. Lo otro es que a veces la fe tiene que ver con principios y normas en donde nos sostenemos. A veces la fe tiene que ver con principios y normas que nos sostenemos. Ya hacemos estas cosas, no, eso y nuestra fe se hace en eso. Yo soy así y esto se establece de esta manera, así que tiene mucho que ver con estas cosas también. También la fe tiene que ver con tradiciones culturales, es decir, vamos heredando una fe cultural de los padres, de la subcultura. El diablo usa mucho esto, especialmente en todo lo que es idolatría, lo que se recibe como herencia, o en el colectivo donde vivimos nosotros se hace así. Entonces la fe nuestra se vuelve una fe cultural. La fe católica es muy cultural, por ejemplo, es muy popular, digamos, ¿se entiende? Entonces, ¿qué religioso? Católico. ¿Sí? Pero, ¿y por qué? Porque mamá, coso, es cultural. Es cultural. Sí. Es la persona que uno le habla sobre la fe. Sí. Cuando este dice, yo soy atea. ¿Qué es? Claro, te está diciendo que no cree que existe Dios. Claro, cree que existe. El ateo significa Dios no existe. Es una palabra griega también. Ateo. Teo significa Dios. Ateo, no existe Dios, no está Dios. Ateo. Bueno, pues sería otra charla. En definitiva, no deja de ser una fe equivocada, pero una fe. Creo que Dios no existe, creo. O sea, estoy teniendo fe que Dios no existe. ¿Se comprende? O por eso hoy hablamos de que la fe es una necesidad humana, lo cual no significa que sea correcta. No sea correcta. Bien. Así que ahora vamos a estar viendo otro aspecto importante. Tengo tan poca luz acá. Reconocimiento. Reconocimiento. Gracias, Nuria. Que tiene que ver con el reconocimiento justamente de la fe. ¿Cómo yo reconozco que tengo fe? ¿Será que tengo que tener la canción de Palito Ortega? ¿Se acuerdan? Yo tengo fe en todo. Bueno, ahí está muy interesante lo de Palito, esa fe populista de lo que se siente, la temperamental, la tradicional, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero en este caso, ¿cómo reconozco que yo tengo fe? Bueno, vamos a comenzar ahora sí, ya con los textos bíblicos. Vamos a ir a Santiago 2:19 para todo lo que no es ateo, sino que es teísta. ¿Teísta qué significa? Que creen, dice creer en Dios, sea Alá, sea Yahvé, Jehová, sea Jesús, lo que sea, ¿sí? Pero que cree que hay un Dios. Bueno,
Vamos a ver en Santiago 2.19, y por supuesto para nosotros también nos pega, para nosotros somos creyentes. Santiago 2.19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Decilo de vuelta, por favor. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Ahí está. Si vos crees que Dios es real y que existe, haces bien, pero tenés que saber que el diablo también cree. El diablo también cree. Así que él también sabe que hay un Dios. Así que vaya que lo sabe, ¿sí? En el principio estuvo allí, así que cuando fue creado, así que es muy importante eso. Vamos a ver ahora, entonces, quiero que planteemos este dilema. Vamos a plantear este dilema. ¿Yo tengo fe, como decía Palito Ortega, o la fe me contiene a mí? La fe ha venido a mí a atraparme. O yo tengo fe. Son dos cosas diferentes. Yo tengo fe puede estar en todo lo que habíamos visto anteriormente, como un cuerpo doctrinal, como una referencia religiosa, como un deseo personal, como algo implantado en mi temperamento, en los principios que sostengo en la vida y que recibí, en la tradición cultural. ¿Yo tengo fe o la fe me contiene? Me está conteniendo. Bueno, aquí está muy importante, 1 Timoteo 4:1. Quiero que lo podamos ver. 1 Timoteo 4:1. Quiero leer. A ver cómo corren las hojas del celular, rapidito. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí está. Yo puedo creer, pero pueden venir espíritus engañadores, espíritus de demonios. Por eso cuando yo digo yo tengo fe, ¿sí? Tengo que tener cuidado de dónde viene, ¿sí? ¿Cuál es esa fe? ¿En qué se basa? ¿Sí? O si la fe me contiene a mí, la fe ha venido a mí, que son dos cosas diferentes. Una cosa es la fe del hombre y la otra es la fe que da Dios. Empecemos por allí. La fe la derrama Dios, no es humana. La escalera no viene de abajo, viene de arriba para abajo. Cuidado. Así que la fe viene, si conmigo, la fe viene. La fe no sale. No puede salir nada, lo único que puede salir es algo de tradición cultural, que nos enseñan los viejos, temperamento mío, lo único que puede salir. Pero la fe, ¿sí? Para comprobarla, es una fe que viene a nosotros. Viene. Por eso es que el que es católico y se convierte a Cristo, o un evangelio y se convierte a Cristo, no es que no sabía de Cristo. Yo fui alguien que sabía de Cristo desde chico y en la adolescencia y el primer año que vine a esta iglesia como joven, yo sabía de Cristo y podía decir que Jesucristo es el Hijo de Dios porque es lo que había aprendido, pero no me había venido la fe. La fe me vino cuando me estaba ahogando en el mar y me vi pecador y dije, no me mandes al infierno, por favor. No pensaba estar delante de usted esta noche. Yo le dije, Dios mío, nada más que porque venga para allá. Porque todo lo que sabía, y lo que me habían enseñado los corintios, los pentecostales, los bautistas, todo lo que había aprendido ahora lo necesitaba todo. ¿Se entiende esto? Así que empecé a buscar desesperadamente las llaves. Que la llave abre, y la única que abre, pues no tengo tiempo, es Dios mío. Dale un aplauso a ese, por favor. Es muy importante esto, la fe no te viene de vos, Él me la mandó en el mar, porque me quería salvar, porque me amó con eternidad y ahora lo entiendo, y porque hoy me necesitamos escuchar, aguantarme. Hoy me necesitamos aguantar. Acá. ¿Se entienden? Porque viene razón. Pero hoy esto no es de un esto es de que para vos, La fe te vino para algo. Por ahora está sentada, pero no sé si para algo. En casa o el después. Sé que siempre el después siempre necesitamos lo de mañana, quizás, un Pentecostés, ¿o no? Y para que funcionen los motores hay que poner combustible, tiene que hacer, generar la chispa, la bujía, ¿no? Y capaz que mañana gira el Espíritu Santo y se te enciende la chispa, ¿o no? Y funciona todo, y empieza a funcionar. Que es lo que pasó en Pentecostés con los apóstoles, lo que pasó. Así que bueno,
¿Me van siguiendo hasta acá? Decir conmigo, la fe viene. Por eso ahora vas viendo la diferencia con yo tengo fe. Sí, no hace falta, pastor, que me invite, o a vos, te puede pasar a vos. No, tía, no, abuela, no me invites, yo tengo fe. Sí, Palito también. Yo tengo fe que todo cambiará. Dios, libranos que no nos pase lo de 2001. Yo tengo fe. Yo tengo fe que los rusos no van a tirar la bomba atómica. Esperemos. Yo tengo fe, sí, que sé yo, seguir loco allá en Rusia, Putin, se equivocó del botón y metió el otro. ¿Qué sé yo? ¿O no? Un paréntesis les hago, ¿no? Cuando estaban buscando la bomba, la buscaban a la vez los norteamericanos, los rusos y los alemanes. Si los alemanes la recibían, obvio, ganaba el nazismo, la guerra, ¿estamos de acuerdo? Y Estados Unidos le metió con todo la bomba y para creer que va a dominar el mundo después, y la tiró. El gran problema de Estados Unidos para tirarla el tema era cuánto va a ser la reacción en cadena, porque podemos volar nosotros también volado al mundo, porque se van a reventar los átomos, van a estallar las sillas, el cemento va a estallar, el aire que respiramos y nosotros, nuestros huesos van a estallar. Una reacción en cadena, ¿entendés? Ese es el átomo, eso es una bomba nuclear. Hoy la tienen todos, bueno, lograron controlarlo. Hicieron una prueba y nosotros pudimos haber muerto todos, creo que fue en el 38, en el desierto de Estados Unidos, hicieron la prueba y no sabían la reacción. No había un 100%, ¿sí me entienden? Se hizo la prueba, nadie lo sabía en el mundo. Pudo haber volado el mundo en ese momento. Y a partir de esto se empezaron a ver qué controles podían dar al misil atómico después. Después sí la dijeron, los rusos dijeron, nosotros también la tenemos, no la alargamos, pero la tenemos, Y después la tenemos todo, todo. Pasaron unos años, quiero decir que tiene más polenta de ese tipo. Tiene más polenta. Ese conmigo es un milagro, Señor. Sí, es un milagro. Vivir es un milagro. Porque vos te pensás que el sistema es que decide el presidente nuestro, no. ¿Y los otros? Cualquiera. Se equivoca el botoncito y es un milagro. Pero nada va a ocurrir. Nos va a venir a buscar primero. Dar un aplauso. Queda tranquila. No va a venir a buscar tranquila. Así que bueno, esto es muy importante entender entonces de que justamente es la fe la que tiene. Por eso cuando oras por tus parientes, dile, Señor, mandale esa fe, ¿sí? Que el tipo le prenda, que la bujía se haga chispa. Porque escucha, yo fui uno, yo venía acá, che, ¿cuándo te vas a usar Lugo? Y andá, yo no vengo todavía. Y porque me gustaba el grupo de jóvenes, venía yo. Y de paso había llegado a la rubia también, ¿no? Así que andaba. ¿Y cómo te vas a bautizar? Y yo pentecostal, no convertido a Cristo, pero pentecostal. ¿Qué curso pentecostal? De las 4 o 5 horas, no el de Hugo predicando una hora, Bueno, yo preparadito a eso decía, no, cuando el Espíritu me toque. Y yo en esa la demoraba. ¿La querés demorar? Y bueno, usted ya viste el final. Y me lo hizo. Para cada uno Dios tiene un encuentro, para cada uno. Así que bueno, qué importante entonces entender esto, queridos. Vamos a ir entonces, el reconocimiento, ¿sí?, que tengo que tener es justamente de que la fe tiene que venir a mí, que no es mi fe, ¿sí? La fe me tiene que contener a mí, tiene que contenerme a mí. La tengo que abrazar. Después seré medio rengo para seguirlo, me cuesta ser cristiano, pero te tiene que tomar. Si no te toma, Jesús le dijo a Nicodemo era viejito, el principal que dijo, tenés que nacer. Es un toque donde te enamorás, aunque seas un pésimo enamorado. ¿Te pasó? Tener un enamorado que era un pésimo enamorado, pero estaba enamorado. Pasa. Pero bueno, entonces, vamos a ir a la segunda parte, que tiene que ver con la fe, que es la esencia y el fundamento de la fe. Y en este sentido quiero que leamos, no voy a letras, son Hechos 11:8. Hechos 11:8. Hechos 11:8, ¿no? Sí. Hebreos me parece que es. A ver. Ana también tiene el bojeo. Hebreos me parece que es. Hebreos.
Dale, sí, Hebreos 11:8, ¿no? Hebreos 11:8. 11:8, vamos. Muy bien, Ana, vos vas a hacer ahí la apuntadora. Para los que están grabando, queremos decir que este es un equipo perfecto. Vamos. Bueno, dale. Anita, si lo tenés, o la que lo tiene. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Perfecto. Fíjense, el secreto de la fe de Abraham, ¿cuál fue? Léeselo de vuelta. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. ¿Cuál fue el secreto de la fe en Abraham? Obedecer. No, fue llamado. Fue llamado. Decí conmigo, la fe viene. Porque si no hubiese una ocurrencia del Dios de un Dios creador, una fe deductiva, inteligente, mínimamente inteligente. Yo que es mínimamente inteligente, el ser humano se cuenta que hay un ingeniero que preparó todo, ¿o no? ¿Sí? Es así, porque el perro es perro y el gato es gato. Entonces, me parece que no hay mucho análisis que hay que dar a esto, no hay que ir a la facultad. Así que bueno, sin despreciar los demás creencias, ¿no? Pero, entonces, la fe viene, hay un momento en que el árbol te habla y te dice, Moisés, Moisés. Mientras el árbol no hable, el árbol tiene, no sé, energía, el árbol tiene otra cosa, pero cuando lo llama Moisés, el árbol habla, así que el árbol habla. Es todo fuego y no se apaga. Hace varios días pareciera ser. Fue hasta la cumbre de allá, la miró, subió, no aguantó más y fue a ver el árbol. Así que capaz pasaban 2 o 3 días o una semana, no sé, y fue a verlo porque no se consumía. Y fue a verlo y de pronto cuando se acerca, la sorpresa de el fuego, imagínense, ¿no? De pronto, Hugo, el lugar que estás es santo, sacate los zapatos. La flauta. Nada. Ayúdame, ¿no? Estoy frente a algo, estamos de acuerdo, ¿no? Algo extraordinario. Bueno, lo mismo pasó con Abraham, yo no sé cómo fue, pero dice que Dios lo llamó. Entonces ahí viene la fe. Entonces, porque viene de Dios. Después está la respuesta, que después la vamos a analizar también, ese tema, ¿eh? Pero la fe tiene que ver como fundamento, se interpela por quién llama, se interpela. ¿Quién? Y yo creo, Dios me dijo, ¿pero qué dice? ¿Qué te dijo Dios? Porque la fe se interpela siempre, se va a interpelar siempre, es decir, por quién te llamó, quién te habló, ¿por qué? ¿En qué? ¿Y para qué? ¿Por qué? ¿Quién te llamó? ¿Por qué? ¿Y para qué? Eso es muy importante en la fe. Defínanlo, anótenlo, por favor. ¿Quién me llama? ¿Quién me está llamando? Porque domingo a domingo, miércoles a miércoles, viernes a viernes y no sé qué más, seguramente te está llamando en algunas cosas. Él te llama. Lo que tenés que buscar es el para qué. ¿Sí? El para qué. ¿Por qué me llama? ¿Qué quiere el Señor de mí? Bueno, acordate de que Pablo, cuando cae frente a Jesús, ¿sí? Lo primero que le dice es, ¿qué quiere que yo haga? Pero ¿qué escuchó primero? Él le dijo, ¿quién sos? ¿Quién sos? Le dice, yo soy Jesús y me estás persiguiendo. ¿Se acuerdan? Y me estás persiguiendo. Estás haciendo las cosas al revés. ¿Qué querés que haga entonces? ¿Qué querés que haga? Así que es la esencia y el fundamento que te va a cambiar la vida, mi vida con todos los defectos que pueda tener, ¿sí? Está clave que ese día yo diga, Señor, me entrego a vos. Y no, ni soñando pensé que iba a ser pastor, ni nada de eso, punto. ¿Qué sé yo? Andá, te vas a dedicar a los baños de la iglesia. Yo creo que a lo que fue era. Y de hecho fui siendo maestro de escuela bíblica, presidente de los jóvenes, y después Dios me fue confirmando la palabra como predicador, y después yo te pasó un fuego que era el pastorado. ¿Sí? Porque es progresivo. Cuando vos te pones un zapato, vas a completarte con el otro. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, es así esto. Así te empezás a vestir con las cosas que Dios te va dando. Así que esencia y fundamento. La fe se interpela de quién te llama, por qué, ¿sí? Y para qué te está llamando el Señor. Vamos a ir entonces a Gálatas 8, 2:20. Gracias. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Apréndanlo de memoria. Yo lo repito todos los días casi. Con Cristo estoy justamente crucificado. Lo que pasa es que me suelto cada rato de la cruz y a vos también te pasa lo mismo, ¿o no? ¿Sí? Ya no vivo yo, soy todo una. Pero cada vez que querés hacer algo vos, y capaz que lo lográs hacer, y lo haces, y no, yo no tenía que haberlo hecho. Ya no vivo yo. Más bien Cristo. Y lo que ahora vivo en la carne, debilidad o virtudes, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Si me caigo, me levanto creyendo en Él. Si estoy de pie fuerte, me mantengo por Él. Siempre el Señor. Amén. Amén. Siempre, caminemos siempre, siempre, siempre. Tomados en la mano de Jesús. Ahí está. Así que qué importante, Gálatas 2:20, a ese texto apréndanlo de memoria. Son cortos, pero apréndanlo de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, porque es el lugar donde el Señor nos colocó con Él. Bien, vamos a ver entonces cuál es la fe virtuosa en esta esencia y fundamento. En 2 de Timoteo, capítulo 4:12, ¿puede ser? 1:12, perdón. Sí. ¿Quién lo lee? 1:12. Sí, 1:12. Por lo cual asimismo, Sí. por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído. Bueno, Pablo está. Sí, no comentar, hermana. Y estoy seguro que es poderoso para guardar mi propósito. Exacto. Pablo le está escribiendo a uno de sus discípulos, el pastor Timoteo, un pastor joven, y le dice: yo padezco todo esto, dice, y porque yo sé en quién he creído. Acordate para la vida cotidiana, los que están pasando prueba. ¿Ninguno pasa prueba acá? No. Bueno, los que pasan prueba, escúchenme, tomen ese texto. Bueno, tómalo entonces, ¿viste? Entonces, yo padezco esto, ¿sí? Y estoy seguro en quién he creído. Así que, y que tu depósito está guardado. Entonces las circunstancias que estás pasando no te van a llevar de un lado a otro a apartarte de la fe, sino que te van a afirmar más. Te van a fortalecer mucho más. Así que téngalo en cuenta. Bueno, en este yo sé quiero que anoten 4 cosas. En este yo sé en quién he creído. Anoten 4 cosas clave. Yo sé que ustedes podrían poner 400, 4.000 o 4 millones, pero vamos a poner 4 que resumen. La primera es poder. ¿Todo lo puedo? Poder. Lo primero que tengo en la fe es poder, que es clave, porque en la vida vos necesitas poder. Necesitas poder. Ya cuando naciste necesitabas poder para empezar a llorar, ¿sí? Para que la partera y nuestra madre sepa que estábamos vivos. Teníamos que llorar, ¿sí? Y después poder gatear, y después poder ir a la escuela, y después poder poner el techo en casa, y después poder perdonar, y después poder... Conocemos eso, ¿no? Y después soportar y poder superar las cicatrices y que se cierran las heridas. Y poder, y siempre poder. Y con Cristo vas a poder, aun cuando pasen los años, ¿se entiende? Porque para que todo aquello nuevo que te viene, como en lo que tenés que hacer, vas a poder. Poder, acuérdense, la fe te va a dar poder. Poder, acordate. Yo sé en quién he creído, grábatelo eso, siempre. Cuando viene otro pensamiento, yo sé en quién he creído. Cuando lucho con tu propia debilidad, yo sé en quién he creído. Así que bueno, misericordia es la otra parte. Misericordia. La fe tiene que tener en cuenta la misericordia. ¿Sí? Dios tiene misericordia, porque para siempre es su misericordia. Y ahí yo estoy contenido en todo proceso de perfeccionamiento y de restauración. Por la misericordia me acuna, me coloca una luz ahí, me coloca, ¿sí?, en lo que yo necesito. ¿Sí? Él va a estar conmigo. Es el Salmo 23. La misericordia de Dios, el Señor es mi pastor, nada me falta. Claro que va a haber momentos bárbaros, te muestro las fotos, qué sé yo, no sé, momentos del recuerdo, de lugares de pastos delicados con la familia, los hijos, los nietos, y también lugares de sequía. Valles de sombra, de dolor, de angustia, de vergüenza, valles de sombra. Pero ahí yo no estoy con vos. Yo estoy con vos.
Así que es un camino maravilloso. Así que misericordia. Lo tercero que encuentran ahí en el yo sé es gracia. Acuérdense, la fe te tiene que recordar la gracia. Así que, acuérdense, la fe tiene que recordarte la gracia, porque la gracia tiene validez cuando yo me siento débil, cuando yo no puedo, cuando sé que yo no puedo, cuando yo no lo merezco. Bueno, ahí aflora la gracia. ¿Se entiende esto? Ahí aflora la gracia de Dios. ¿Sí? Cada vez que yo creo que yo puedo, que yo me las arreglo, no pasa nada, es perfecto, no tengo que avergonzarme ni arrepentirme de nada, todo tendría que tener la vida que estoy teniendo yo. Bueno, cada vez que tengas eso, desplazaste la gracia se retira. Arreglate a suerte, decía Dios. ¿Se entiende esto? Entonces, usa tus propias chapas. ¿Tenés esas credenciales? Usalas para vos. ¿Sí? Y ya sabemos lo que va a ocurrir con Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, está destituido, tu carne no va a servir, tu credencial. Así que acuérdense de la gracia, la fe tiene que traer gracia. Digo esto porque cuando te sentís débil, avergonzado o caíste, el diablo viene de ahí a reírse y a acusarte, no sirve para nada. ¿Viste? No vaya mal, no haga nada, no. Ya te deja ahí, rendido, cuidado, la gracia de Dios. Como dice la canción, sublime gracia del Señor. Ahí te acuna. El Señor no te deja. Te lleva tanto al hospital como que también va a estar con vos internado. Acordate de eso. Así que la gracia de Dios. Y lo cuarto que la fe te va a dar, que es fundamental, es propósito. Las cosas no ocurren porque sí. Tienen un propósito. Quizás no ahora, pero sí mañana. Quizás no en vida nuestra, pero hemos dejado semilla. ¿Se comprende? Pero tiene propósito. La fe tiene propósito. Acuérdate. Es que el diablo no te avergüence con esto. Lo que pasa es que tienes que tener cuidado de que la fe no la confundas con los deseos personales, porque entonces sí te vas a sentir muchas veces decepcionado, porque no salen esos anhelos que tenés. No salen. ¿Sí? Entonces, porque era un anhelo que teníamos, lo cual es legítimo. Pero acuérdate que si querés la fe que sostiene es la fe del propósito, que no tiene que ser comprensible por vos, necesariamente. ¿Sí? El propósito de Dios. Dios tiene propósito. Si voy hacia lo que Él ha establecido, no lo entiendo, pero aquí voy porque tú me amas. ¿Sí? La bendición recaerá sobre los hermanos, recaerá sobre mi iglesia, sobre mis hijos o mis nietos. ¿Sí? Recaerá. ¿Sí? Entonces, en ese sentido es una semilla la fe. Siempre tiene propósito, a veces de confirmación rápida y muchas veces extendida en el tiempo de Dios. Bueno, otro subpunto que tenemos en este punto del yo sé es que lo que ya estuvimos hablando, pero ahora lo vamos a ser más específico. ¿Cómo es que nos viene la fe? ¿Cómo nos viene la fe? Y Romanos 10:17 dice algo muy interesante que ustedes lo conocen y lo saben, ya lo hemos hablado durante la clase, pero ahora lo vamos a remarcar. Romanos 10:17. ¿El punto C no lo vamos a trabajar? El punto C. Ajá, bien. Bien, vamos a trabajar en eso. Vamos a ir entonces con la fe, con lo que significa Romanos 5:1, si lo tienen ahí. ¿Lo tienen? Sí, otro texto famoso que apréndanlo de memoria también, Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, muchísimas cosas dice. Por eso digo, aprendan de memoria. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Lo primero que encontramos allí es el tema de algo importante, si lo queremos resumir. La fe le agrada a Dios. Anótenlo. La fe agrada a Dios. Pónganlo allí. Lo glorifica, glorifica a Dios. Cuando vos tenés fe, lo glorificas, como si hiciste un altar para su gloria cuando vos tenés fe. Es como que en el cielo Dios dice, vea, me creyó, ella me cree. Miren lo que está pasando y ella me cree. Ella me cree, él me cree. Es como que Dios dijera eso desde el cielo a los ángeles. Se glorifica a Dios. Cuando vos crees, se glorifica a Dios. Bien. Y obviamente justifica.
Así que agrada a Dios, glorifica a Dios y justifica al creyente. Y ahora sí vamos a ver la fe en cuanto a la procedencia y todo esto, la fe y la procedencia. Romanos 10, 17, el texto que habíamos visto, Romanos 10, 17. Ahí lo tiene. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Bien, acá está claro. Acá hay cosas importantes, dos cosas importantes: la procedencia y la recepción. Así que la fe es por el oír, ¿sí? Y oír la palabra de Dios. Es decir, la palabra de Dios tiene que venir. Y la palabra de Dios debe encontrar un oído. Son dos cosas. Pues si yo tengo el oído, pero no tengo la palabra, no escucho nada. ¿Se comprende? No escucho. Entonces, viene por el oído. En este aspecto es muy importante ver de que es la palabra de Dios la que nos va a dar la fe. ¿Por qué estoy enfatizando tanto de que aprendan textos claves de memoria? Porque a veces no vamos a tener la Biblia a mano. En mi vida vienen permanentemente textos y debería aprender muchos más. Soy vago y no aprendo lo que tengo que aprender. ¿Sí? Y capaz que alguno me gane y me dice, pastor, usted lo sabe yo. No. Bueno, pero lean, repitan, así se aprenden los textos. Repítanlos, son cortitos, ¿se entiende? ¿Sí? Así que la fe viene por oír la palabra de Dios, la Biblia. Así que la fe viene, voy a usar el resaltador. La fe viene por oír. Hoy tenemos la ayuda de que mucha palabra viene con música, está en las canciones. Pero no son canciones solamente, son palabras de Dios realmente. ¿Sí? Así que qué importante es esto. La Biblia es clave, ¿sí? Fíjense lo que significa para nosotros mis estudios, inclusive. Es clave. Es la que canaliza justamente y es la fuente de esa fe. Ahora, la recepción es por el oído, que es igual a obediencia, el oído espiritual. Si en la Biblia el oído, sacando el texto que dice no sé solamente oidores sino hacedores de la palabra, creo que Santiago que lo dice, pero por lo general el Señor Jesucristo usó el oído, ¿sí? El oído, hablando del oído espiritual. Y el enunciado de sus cosas siempre venía, cuando decía algo importante, revelaba algo importante, enseñaba algo importante, decía, el que tiene oído para oír, oigan. Hablaba multitudes, no había equipos de sonido, no había WhatsApp, hoy lo utilizado Jesús, pero no lo dio en ese tiempo, así que lo que se puede imaginar de Jesús es hablándole así a la gente, diciendo, el que tiene oído para oír, oiga. Y eso es en el fuero, digamos, popular, público de las multitudes, pero también en Apocalipsis está el susurro del Espíritu, que también dice lo mismo. Ahí habla el Espíritu Santo y que dice, que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. Entonces tengo que despertar un oído, que es espiritual, ¿sí? Que es espiritual. Tengo que despertar ese oído espiritual, que es sinónimo de obediencia al Señor. Bien, vamos a ir ahora al tercer punto, son 4 puntos, así como el tercero, que son las condiciones de la fe, va a ir rapidito, confesiones de la fe. Condiciones de la fe, condiciones de la fe. Primero, no depende la fe de las circunstancias, anótenlo. No depende de las circunstancias. Ojo que nosotros vivimos en medio de circunstancias, pero la fe no tiene nada que ver con las circunstancias, no la define. Si lo que se está presentando como cuadro, ¿sí? En el cual me encuentro como protagonista, ¿sí? O como observador de eso, la fe no depende de las circunstancias. No depende de las circunstancias, así que tengámoslo en cuenta. Después ya lo vamos a ver con algunos textos bíblicos. No depende tampoco de recursos. La fe no necesita recursos. No necesita recursos. ¿Sí? Dios puede hacer las cosas aun cuando no tengamos casi nada. ¿Sí? Porque con la fe alcanza. ¿Sí? Probablemente nos va a dar recursos, quizás. ¿Sí? Probablemente nos va a dar recursos. A veces nos vamos a quedar como espectadores viendo lo que sucede, ajeno a nosotros. Y la fe está funcionando. ¿Se comprende? Y la fe está funcionando.
De hecho está funcionando, no podemos controlar a Putin ni tampoco al viejito Bush para que no apriete ningún botón raro, ¿sí? Ni nada. Ni podemos controlar al presidente nuestro, no lo podemos controlar, ¿sí? Pero estamos dependiendo de la fe de que Dios controla, ¿se comprende esto? ¿Sí? De que Dios controla. Entonces, la fe no depende de los recursos. Esto es importante para tu vida. Cuidado que nuestros deseos sí necesitan los recursos. Cuando la fe nace de los deseos personales, te vas a angustiar porque vas a buscar los recursos. Y te vas a bloquear porque ahora te aumentaron, porque resulta que subieron los precios. Cuidado. Así que acordá de esto. Y no es que no tenés que tener deseo, no estoy hablando de eso. Pero la fe no puede nacer de tu deseo. Así que no depende de recursos propios ni de otros. Ni de otros. La fe tampoco tiene alcance, la fe es de alcance ilimitado, colóquenlo así, la fe es de alcance ilimitado, si no tiene fin. Y ahora vamos a ver unos textos dados en el Evangelio, ¿sí? Joel 3.10, si alguien lo quiere leer. Joel 3.10. Mateo 14:31 les falta primero. Bueno, dale, léelo. Mateo 14:31. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Muy bien. ¿Se acuerdan de ese episodio? Una noche de tormenta, un día de tormenta en el mar de Galilea, una tempestad, ¿sí? Pedro recibe la voz del Señor, la orden del Señor, vení. Y Pedro en realidad le planteó esto: Señor, si eres vos, manda que yo vaya caminando, vos estás caminando vos, ¿se acuerdan Jesús caminando sobre las aguas? Entonces Pedro miró las circunstancias, miró el fuerte viento, dice, y las olas, ¿y qué pasó? Comenzó a hundirse, pero había salido del agua, había estado caminando, pero miró y cayó, empezó a hundirse. Y el Señor extendió su mano, lo levantó y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? No te quedaste con los ojos en mis ojos. ¿Por qué dudaste? Es una lección para todos nosotros en todas las cosas, en todas las cosas. Así que bueno, es una escuela que nos dejó ahí impresionante. Bueno, vamos a ir a Joel 3.10, ahora sí. Forjad espada de vuestros asadones, lanzas de vuestros hoces, y diga el débil, fuerte soy. Ahí está. Diga el débil, fuerte soy. No depende de tus recursos. Si sos débil, declarate en el Señor. No en tu debilidad, sino en el Señor. De hecho, a veces una debilidad no debe atarte frente a otras posibilidades que tenés. ¿Sí? Porque a veces ha sucedido que aún en situaciones críticas de estar internado estás convirtiendo al médico o al enfermo de la otra cama. ¿Sí? Así que hay cosas para hacer siempre, siempre. Yo sé que las circunstancias nadie las desea, ¿sí? Nadie las desea pasar, ¿sí? Pero aún así, poné tu fe, ¿sí? Porque el Señor va a estar obrando aún a través de tu propia prueba, de tu propia debilidad. Bien, en Juan 11:40. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Muy bien, una tragedia, una circunstancia difícil, muy difícil, la muerte de Lázaro, y ahí le está hablando justamente a las hermanas de Lázaro, ¿sí? A Marta ahí le está hablando, a Sara le encuentra: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto, Y pero tu hermano va a resucitar, le dijo. Tu hermano va a resucitar, sí, va a resucitar, pero el día de la resurrección, y mientras tanto yo no voy a poder, Y ahí se acuerdan, ¿no? Lo que le dijo el Señor, ¿no? Así que qué importante es entender de que el Señor justamente está fuera, por encima de las circunstancias. Marcos 9:23. Marcos 9:23. Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible. Así que eso es lo que el Señor está esperando de nosotros. Si podemos creer, al que cree todo le será posible. Vamos a ir al punto 4, a los beneficios de la fe.
estamos cerrando este estudio, y coloquen allí todo en Cristo. Beneficio de la fe, todo en Cristo. Es decir, tenés todo en Cristo. Vamos a poner dos subpuntos que son salvación y poder. Salvación y poder. Todo en Cristo porque hay salvación y porque tenemos el poder de Cristo a nuestro favor. Vamos a ir a Romanos 3:37. A ver, 8:37. 8:37, gracias. Sí. Si alguno lo tiene. Antes, en todas las cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Bien, si nosotros relacionamos lo que hablábamos antes en el punto anterior, de toda circunstancia, antes en todas estas cosas, somos más que vencedores. Aplíquenlo en esto, lo necesitamos, porque mira que a veces se nos vienen pruebas bravas, ¿es así o no? Se vienen pruebas difíciles, entonces recuerden eso, aún en la tristeza, aún en el dolor, en los impedimentos que pueden estar viviendo, las impotencias, recuerden, háblenle a la realidad, díganle, antes en todas estas cosas somos más que vencedores. Así que es muy importante, ténganlo en cuenta. Vamos a ir entonces a Efesios 2:8, pasaje muy conocido, que nos habla de la gracia y de la fe. ¿Quién lo lee? Un pasaje que me gustaría que la gran mayoría de la iglesia, si no todos, debieran ser todos, lo sepan de memoria este texto. Porque por gracia son salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Porque por gracia ustedes son salvos. Esto no es de ustedes, dice el Señor, que es un regalo, un don de Dios. Acuérdense de ese texto, ténganlo un presente, Efesios 2:8. Bien, vamos a ir a Filipenses 4:13, que también lo saben de memoria, ¿no? A ver, vamos, Elida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Claro, todo lo puedo en Cristo, porque es un beneficio, es un beneficio que tenemos del Señor. Y vamos a ver el poder, que ya también este texto se aplica a esto, en Hebreos 11:33. ¿Ahí lo tienen? Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones. Bueno, ese texto es un resumen de la lista de los héroes de la fe de Hebreos, capítulo 11. Muy bien, muy bien. Que es el texto áureo que tenemos en el versículo 1. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11, acuérdense, Hebreos 11. Y dentro de eso, ahí lo tiene justamente, que dice que estos héroes de la fe, estas personas, ¿sí?, que nos relata justamente la palabra del Señor, dice que arrebataron reinos, hicieron cosas poderosas por medio de la fe. Bien, vamos a estar finalizando, cerrando el estudio con Hebreos 11:6. Este es el último aspecto, y con esto cerramos haciendo un repaso de todo esto. ¿Quién lo tiene? Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Bueno, otro más que lo lea aparte de Andrea, vamos. Es el cierre, vamos, así que vamos. Claudio también por ahí anda, Silvana, vamos. Desen ese gusto de que pueden leerlo varios, vamos. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Ahí ese texto le va a servir para mucha gente que dice, sí, pero yo tengo fe, o los que están caminando, ¿no? Déjenme ese texto. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿sí? Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que existe, que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Vamos, Silvana, a ver. ¿Lo leo? Sí, claro, y los que quieran leerlo me lo van diciendo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Muy bien, mientras Josecito va preparando una canción que sientas en tu corazón, hemos visto nosotros de que la fe es lo que Dios nos da, no lo que genero. Acuérdense, no es que yo tengo fe. Diga conmigo, la fe nos es dada.
yo la recibo, es un regalo. Por eso el incrédulo que no está para salvación, el incrédulo probablemente no les da ¿qué? Fe para salvación. Ver para creer. Claro, No es al revés. claro. Creer para ver. Exactamente. Pero ténganme en cuenta esto, que muy probablemente nosotros no podemos juzgarlo para la salvación al incrédulo, porque no sabemos cuándo la gracia de Dios puede llegar. Porque lo mismo podemos haber opinado de nosotros en cualquier circunstancia que pasamos, ¿o no? Entonces tenemos que tener cuidado, nosotros estamos para gracia y para salvación. Pero para que ustedes puedan entender de que esto es una realidad, al incrédulo quizás no les dado fe, no le viene, entonces se mantiene con lo que él tiene, ¿sí? Con lo que él tiene. Entonces la fe es algo que recibimos, ¿sí? No es algo que nosotros generamos, que nos generamos. Por eso la fe es divina, ¿sí? En todo el sentido, es divina la fe. Yo tengo que cultivarla y desarrollarla, debo tener oído, debo responderle, debo confiar en esa fe que el Señor me da, que se alimenta por la palabra. Tenemos la definición de la fe, ya tenemos el reconocimiento de esa fe, de que viene de Dios, ¿sí? La esencia del fundamento, ¿sí? De que es Dios en quien creemos, ¿sí? Y que también recibimos justamente una fe que nos abarca en toda la dimensión con poder, misericordia, gracia, propósito, y que también sabemos de que esto agrada a Dios y que cuando estoy en fe lo glorificamos y nos justifica la fe. Haya pasado lo que haya pasado, la fe nos justifica, aunque tenga que ir a buscarlo de vuelta al mar de Galilea, como lo fue a buscar a Pedro, ¿se acuerdan? Aunque tenga que a lo último de todas las barbaridades que hizo, a lo último pidió misericordia, dame fuerza por última vez porque tú eres Yahvé, del Dios de Israel, y allí atado en las columnas este hombre, Sansón, allí, dame lo último Dios, y allí la misericordia de Dios, ¿se acuerdan? Si un hombre que vivió mal, David clamó, un hombre impecable, pero que cayó en pecado, cayó, ¿sí? Y clamó al Señor, este pobre clamó y le oyó el Señor, porque la fe hace eso, la fe hace esto. Así que agrada a Dios, lo glorifica y nos justifica, porque proviene de Dios y nos fue dada con este fin que está en su palabra. Acuérdense, tengan cuidado de que no sea un deseo, de que no sea algo particular, y mucho menos que creo que no lo dicen ustedes, una herencia cultural. ¿Sí? Porque esto no se da, ¿sí? ¿Se comprende? Esto se recibe, se recibe. Así que lo importante es entender que en estas condiciones de la fe, no importa las circunstancias, no depende de los recursos que tenga o cuando te falten las fuerzas y la salud y te llenen los dolores de los huesos, ¿sí? Y tiene un alcance ilimitado y todo es posible, aún hasta el último momento en la tierra. Es posible, ¿sí? Acuérdate de Lázaro, después de 4 días. Es posible. Le dijo a sus hermanas, ¿no te he dicho que si creyeres, verás la gloria de Dios? Y pero van a citar, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy. Qué tremendo, ¿no? Así que no juzguemos si las cosas a veces se tardan. Y ya pasaron 4 días. Y cuando aparece, ya parece que es hasta largo olor. ¿O no? Y decimos, como decimos a veces los argentinos, se pudrió todo. Move la piedra, dejate jorobar. Sí, Señor. Move la piedra, dejate jorobar. Ahora me lo voy a llamar. ¿Se acuerdan? Lázaro, afuera. Y ahora hagan ustedes lo que tienen que hacer. Porque yo saco al muerto. Yo te di fe. Pero ahora desátenlo ustedes. Cuidado que después de la fe hay cosas para hacer. Es así o no. La fe no compromete, hay que sacar también a Lázaro. Desátenlo. ¿No puedes hacerlo, Señor? ¿No puedes hacer sin la vela? No. Ustedes hagan el consultorio, ustedes vienen para oculto, ustedes bautícenlo, desátenlo. Dale un fuerte aplauso al Señor.